aunque las guías también mencionan que podrían hacer alrededor de 2 a 4 semanas. Y eso, cámbiale, por favor. Bueno, este es un estudio revisado por pares, es publicado en Biomedical Central en el año de 2018 y nos habla del perfil bacteriológico de la sepsis neonatal y también evalúa el patrón de susceptibilidad a los antibióticos de niños del hospital de Kanti en Nepal. Pásale, por favor. Ya. Bueno, este estudio tiene como objetivos encontrar el perfil bacteriológico de la sepsis neonatal, también encontrar el patrón de susceptibilidad a los antibióticos que fueron aislados de los recién nacidos en el Hospital de Infantil de Kanti, en Nepal. Pásale, por favor. Y se realizaron los siguientes métodos. Primero se hicieron una recolección de muestras de los neonatos del Hospital Infantil de Kanti, siguiendo las técnicas asépticas estándar. Luego incubaron estas muestras en cultivos agar y después se hizo la prueba de susceptibilidad a los antibióticos mediante el método de difusión de Kirby-Bauer. Este método consiste en inocular el microorganismo en una superficie de la placa de agar. Luego se colocan discos impregnados con una concentración ya conocida del antibiótico y estas placas se van a incubar entre 16 a 18 horas a una temperatura de 35 a 37 grados centígrados. Aquí se utilizó varios medicamentos, entre ellos el que queremos evaluar su eficacia, que es la cefotaxima. Pásale, por favor. Ya. Respecto a los resultados, como podemos ver en este gráfico, las cepas bacterianas más altas que fueron aisladas fueron el Staphylococcus aureus en un 35.6% y se encontró que el antibiótico más eficaz contra las bacterias gram positivas era la gentamicina con un 93%, seguida de la amicacina con un 89% y la ofloxacina con un 85%. Entre los fármacos menos efectivos fueron la eritromicina y la cefotaxima con un 63%. Es por ello que este medicamento, la cefotaxima, no está considerado como primera opción para el tratamiento de la artritis séptica. Sin embargo, la guía de la OPS para el tratamiento de artritis séptica menciona que la cefotaxima se debe utilizar en infecciones graves y también en pacientes no vacunados contra el Haemophilus influenzae. Pásale, por favor. Y respecto a la discusión, la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos y también la diseminación de estas bacterias se va a ver aumentada por el consumo inadecuado de antimicrobianos y también por las precarias condiciones de vida. También el artículo nos menciona que los organismos más comunes van a variar dependiendo del momento de la infección y también de la ubicación geográfica. Sin embargo, respecto a la artritis séptica, el agente etiológico más común es el Staphylococcus aureus. Por lo tanto, esta información sobre el perfil bacteriológico de la sepsis neonatal y de los antimicrobianos que sean efectivos para el tratamiento son importantes para poder combatir los problemas de morbilidad y mortalidad neonatal. Pásale, por favor. Ahora hay que agrupar a los fármacos, ya nos dijeron muchos antibióticos, cuáles son, de acuerdo a los ensayos clínicos utilizados, cuáles son recomendados, pero hay que entender cómo se clasifican, es decir, si es que vamos a tratar una artritis séptica, tenemos que saber el agente causal, sobre todo cuál es más frecuente por ejemplo, en niños, en adultos, en personas con factores de riesgo. Entonces, para empezar, los antibióticos, los que podemos usar, los clasificamos como penicilinas, cefalosporinas, glucopéptidos, en este caso la vancomicina, y la lincosamidas, que es la clindamicina. En penicilinas, tenemos las penicilinas resistentes a la penicilinasa, a las bacterias que producen penicilinasa. En este caso tenemos la oxaciclina. ¿Y para qué organismo? Pues Staphylococcus aureus. ¿Y qué pasa si le aumentamos el espectro y le incluimos un inhibidor de las beta-lactamasas? En este caso es una combinación con estos inhibidores. Tenemos la amoxicilina con ácido clavulánico y la ampicilina con sulbactam. ¿Y específico para qué bacterias? Por ejemplo, en la amoxicilina, como ya hemos visto en las clases anteriores, por ejemplo, en la neumonía severa adquirida en la comunidad, sobre todo el Haemophilus influenza, incluso tenemos la Pastorela, Shigella, Salmonella. Es decir, tenemos no solo gram negativos, sino ya bacillus gram negativos y anaerobios. Igual si es que utilizamos la ampicilina y
y Subbactam. Este caso es para los Streptococcus, Proteus, Bacteroides fragilis, Catarrhalis, Moraxella catarrhalis, Klebsiella. Ahora, ¿para qué sirven las cefalosporinas? Tenemos de primera y tercera generación, en este caso, las que más se usan para artritis séptica. La de primera generación, la cefasolina. Esta ya aumentamos, bueno, solo algunos gram negativos entéricos. En este caso, Escherichia coli y los Staphylococcus, que son sensibles a la meticilina. Y cuando aumentamos la generación a la tercera, incrementamos el espectro de bacterias a más bacilos gram negativos. Por eso tenemos, por ejemplo, en la ceftriaxona y cefotaxima, Haemophilus influenzae y Serratia. Incluso tenemos la ceftriaxona, se la usa igual con la cefotaxima para las infecciones por Neisseria gonorrhoeae. Y los glucopéptidos, la vancomicina, ya es un fármaco bastante fuerte. Este es cuando ya se tiene certeza de que es un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y la clindamicina, como ya vimos en estudios anteriores, se la puede comparar con la vancomicina incluso, con menos efectos adversos. Y esta va a ser para incluso cocos gram positivos, que es el SAM, y anaerobios. Pero aquí hay que entender que en la artritis séptica el microorganismo más frecuente es el Staphylococcus aureus. Pero esto va a variar por edad. Pásale a la siguiente. Ya. En este caso, no les voy a repetir todo esto. Lo más importante de las penicilinas, hay que recalcar si es que hay efectos adversos. Hay algunos que tienen contraindicaciones porque son alérgicos a las penicilinas, entonces se va a cambiar a otro fármaco, por eso no es de primera línea, porque ya estamos hablando de espectros ampliados y tiene una buena distribución. Pásale a la siguiente. Estos son inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, las penicilinas. Pásale a la siguiente. Ya, en cambio, la cefalosporina, igual, inhibidores de la síntesis de pared bacteriana, y lo importante aquí es que tiene pocos o menos efectos adversos que las penicilinas, y estas pues van a estar algunos estables, por ejemplo, los de primera generación, estables con el ácido gástrico, por eso hay que tomarlas, y otros, por ejemplo, los de la tercera generación son lábiles, por eso se los toma con cada comida. Y su eficacia, pues como dicen, son más resistentes a las beta-lactamasas, que producen las bacterias para evitar así su destrucción, o sea, la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana. Y las interacciones, pues, se inhibe con probenecid, eso se sabe en todos los libros de farmacología, y el efecto antabús, es decir, que no podemos decir, o sea, que no, el paciente no tiene que estar tomando alcohol, en este caso, si es que se va a tratar la artritis séptica. Pásale al siguiente. Ya, igual, vancomicina es muy fuerte, pero es muy efectiva para las gram positivas. Incluso se le suele recomendar en infantes, incluso menores de 3 meses, cuando están hospitalizados cuando están en el hospital mayor a una semana, se les va a dar de primera línea como terapia empírica. Y los efectos adversos sí es muy ototóxico, y exantema eritematoso, que es el síndrome del hombre rojo, que es incluso cara y cuello, es por la administración muy rápida intravenosa de la vancomicina. Igual se la puede detener simplemente retirando la vancomicina. Y por último, la clindamicina. Esta clindamicina igual, bueno, esto ya tiene actúa a otro nivel, es decir, inhibe la síntesis de proteica a nivel 50S, es un bacteriostático, y por lo tanto, bueno, esta clindamicina se utiliza en la profilaxis abdominal, en las profilaxis, sobre todo cuando hacen quirúrgicas, y los efectos adversos es que, como mata la flora bacteriana, puede surgir incluso el Clostridium difficile y dar una diarrea o colitis, incluso necrotizante. Pasa a la siguiente, no hay que demorarnos. Entonces, ¿cuál es el medicamento P a utilizar? En este caso, se recomiendan las penicilinas, no solo por su eficacia, sino por la conveniencia. Es decir, tenemos un total 19-20. Pásale a la siguiente. Y entonces la OPS nos dice
que la primera opción, en este caso, a mayores de 3 meses a 5 años, es la oxacilina. En este caso se da 200 miligramos por kilogramo de peso. Esta artritis séptica se maneja a nivel hospitalario, todo es intravenoso en este caso, para después a remisión se le trate vía oral, pero empíricamente se lo interna y se le da intravenosa. Por lo tanto, oxacilina intravenosa fraccionada cada 6 horas. Como segunda opción está la clindamicina, en este caso solo 40 miligramos por kilogramo de peso. Y ya como tercera línea tenemos la cefalosporina, incluso las penicilinas de amplio espectro, como la ampicilina, sulbactam, o la ceftriaxona, aquí ya les dije que es la cefalosporina de tercera generación. Ahí están sus dosis: ampicilina 200 miligramos por kilogramo de peso intravenosa al día, igual en 4 dosis. Y la ceftriaxona, en cambio, es al día, solo se da 80 miligramos. Pero estamos hablando en niños. Si fuera, por ejemplo, en adultos, ya se daría hasta el gramo de ceftriaxona. Se da, me parece, 2 gramos intravenosa una vez al día cuando ya son adultos. Pero ¿qué nos dice la OMS? La OMS en la selección en los Essential Medicine, nos dice que la de primera línea, de acuerdo a ensayos clínicos autorizados, está la cloxacilina. En este caso es la primera opción, pero es bioral y estamos tratando artritis séptica a nivel hospitalario, entonces no podemos dar la cloxacilina, incluso no se encuentra en los cuadros de medicamentos básicos. En cambio, después nos dice que como segunda opción tenemos los que ya mencionamos: ceftriaxona, clindamicina, etcétera. Entonces eso nos dice, aquí están, por ejemplo, la clindamicina. ¿Por qué es de segunda línea? Porque de primera línea se lo utiliza para la fascitis necrotizante. En cambio, la cloxacilina, esta, como ya les indiqué, es de primera línea, pero se encuentra vía oral, en sólido oral y líquido oral. Aquí tenemos que tratar vía intravenosa, por eso descartamos cloxacilina. Pasa a la siguiente. Ya, aquí no solo hay que ver por microorganismos, sino también al paciente, porque vamos a tratar al paciente. Entonces, por cada situación clínica vamos a tener unos tratamientos recomendados de acuerdo a esta guía del 2013, pero tiene un grado de evidencia de discusión de expertos, es grado 3, 4, pero nos sirve como guía. Grupo 1, por ejemplo, si no tiene factores de riesgo ni microorganismos atípicos, es decir, si no hay gram positivos o anaerobios, podemos utilizar la cloxacilina, como ya les dije, pero esta es vía oral. Entonces, ¿qué tenemos aparte de eso? Las penicilinas, alérgicos a penicilinas, por ejemplo, la clindamicina o la cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona. ¿Qué pasa si es que son ancianos, son infecciones del tracto urinario, tienen infecciones del tracto urinario recurrentes o cirugías abdominales? Aquí ya va a predominar los gram negativos. Y sabemos que los gram negativos, la terapia antibiótica, en este caso, los que abarcarían serían la cefalosporina de segunda y tercera generación. Incluso se le puede incluir la fluxacilina. Entonces, se les da, por ejemplo, la ceftriaxona que les mencioné. O si son alérgicos, la decisión dependerá, en este caso, del cultivo. Vamos a pedir un cultivo, en este caso ya no sería la terapia empírica. ¿Y qué pasa en el grupo 3? Aquí ya se sabe que hay riesgo de Staphylococcus aureus meticilino resistente, o sea, está documentado, se sabe que es prevalente este microorganismo, sobre todo a nivel hospitalario. Entonces, ¿qué se da? Se inicia directamente con vancomicina y se le agrega cefalosporina de segunda o tercera generación. ¿Qué pasa si hay gonococos o meningococos? Empezamos directamente con ceftriaxona, cefalosporina, porque sabemos que este es sensible para Neisseria gonorrhoeae. Y si los usuarios utilizan drogas, bueno, aquí ya depende, en cambio, de los resultados microbiológicos. Hay que esperar, no hay que
si es que el paciente utiliza drogas, no hay que adelantarnos con una terapia empírica. Y por último, en pacientes con infecciones de las vías urinarias, aquí igual lo mismo se espera a los resultados microbiológicos. Pásale a la siguiente. Estos son los precios, como pueden ver, como son intravenosos, algunos, la mayoría son caros, llegan a costar hasta $7, $10. Por eso hay que tomar en cuenta la conveniencia. Entonces las penicilinas son las más baratas, pero cuando ya se les combina con inhibidores de beta-lactamasa aumenta el precio. Igual los genéricos obviamente van a ser más baratos, pero están costando, por ejemplo, la cefotaxima $4, la ceftriaxona igual $2. Pasa a la siguiente. Y esto es lo que encontramos en el cuadro nacional. Tenemos la cefatexina, cefazolina. Igual aquí están las presentaciones, las prescripciones. En este caso necesitamos sólido parenteral. Aquí está 1 gramo y se utiliza a nivel hospitalario, la cefazolina. En cambio, en las penicilinas tenemos, por ejemplo, las combinaciones. Sí tenemos la oxacilina. Aquí tenemos el sólido parenteral en 1 gramo, igual ampicilina y amoxicilina con ácido clavulánico. Necesitamos el sólido parenteral. En este caso, amoxicilina 1 gramo, más ácido clavulánico 200 miligramos. 1 gramo de amoxicilina y más gramos de ácido clavulánico. Pásale a la siguiente. Ya, esta es la terapéutica razonada para no demorarnos, pásale nomás. Aquí va la parte del caso clínico y el video del caso clínico. Sí, Doc, para hacerlo más interactivo, nosotros preparamos una dramatización sobre cómo sería a nivel hospitalario. Ok. Séptica es una enfermedad poco común en nuestro medio. Esta patología debe descartarse en todo niño con una articulación dolorosa. Dado que esta infección es aguda, puede destruir rápidamente el cartílago articular y dejar secuelas irreparables, proporcionando un nivel de discapacidad móvil. Es por eso que el médico debe tratar de realizar un diagnóstico oportuno con un tratamiento adecuado de manera temprana. Es así que les presentamos el caso de una niña de 2 años que acude con su madre al hospital Eugenio Espejo, quien llega preocupada porque su hija presenta una hinchazón en la rodilla izquierda y la cual ha ido aumentando durante los últimos 2 días, acompañado de un estado irritable de su pequeña. Buenos días, señora. ¿Cómo se llama? Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Buenos días, doctora. Me llamo Adriana. Vengo aquí porque mi nena tiene hinchada la rodilla y le duele mucho. Y cuénteme, ¿desde cuándo empezó esto? Verá, desde hace 2 días empezó, pero antes tenía menos. Ahora tiene más hinchada la rodilla y está más roja. ¿Y no consultó a otro médico durante ese tiempo? Sí, doctora. Ya había ido a un consultorio y le hicieron algunos exámenes y le dieron unas pastillas, pero no le solucionaron el problema. Y como le dije, aumentó la hinchazón y tenía mucha fiebre. Y cuando le intentaba tocar la rodilla se ponía muy inquieta. Por eso he venido aquí a consultar. Y antes de que empezara la hinchazón, ¿su niña había estado enferma? ¿Quizás tuvo alguna gripe o alguna infección? Sí, le cuento que le dio una gripe hace 2 semanas. Bueno, voy a examinar a la paciente. Por favor, siéntela en la camilla. Vamos a empezar con el examen físico, ¿ya? Iniciaremos tomando la temperatura. Está un poco frío, pero solo serán unos segundos hasta obtener el resultado. Ya necesito que mantenga su bracito pegado al cuerpo. Listo, muchas gracias. La temperatura es de 38.5 grados. Ahora procederé a tomarle el pulso.
Listo, tiene una frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto. Empezaré palpando los ganglios, ¿ya? Primero los cervicales. No hay anomalías. Ahora el ganglio suboccipital. Todo normal. Los ganglios axilares, primero de un lado. Todo normal. Del otro lado. Sin anomalía. Ahora los ganglios inguinales. De un lado. Bien. Del otro. Perfecto. No hay anomalía en ninguno de los ganglios. Por favor, acuéstese. Procederé a observar sus conjuntivas. Las conjuntivas están rosadas. Por favor, abra la boca. Mucosa oral rosada. Muy bien. Le voy a descubrir el abdomen, ¿ya? Voy a palparle. Todo muy bien. No se palpa ninguna anomalía. Perfecto, nena. Gracias. Ahora voy a examinar tu rodilla. ¿Está bien? ¡Ay, me duele! Con ambas manos rodeando por superior e inferior la rótula, el examinador comprime simultáneamente hacia el centro, concentrando el líquido articular bajo la rótula en el caso que esté presente. Luego presiona con el índice la rótula hacia abajo, en dirección al surco troclear. Este test es positivo si la rótula no tiene un tope firme al presionarla, sintiéndose una leve amortiguación dada por el líquido intraarticular. En el examen físico de la rodilla izquierda se encontró que había un aumento en el volumen articular, así como en el tercio distal del muslo. Además, existió aumento de la temperatura local con un signo del témpano positivo. Había deformación en extensión de menos de 20 grados, flexión de hasta 120 grados con posterior dolor, así como marcha antálgica izquierda. Unos momentos después. Listo, verá, le vamos a realizar unos exámenes de laboratorio a su hija, además de una radiografía para saber qué tiene. Listo, doctora, muchas gracias. Entonces ya voy a realizar. La señora se acerca al laboratorio. Buenas tardes, doctor. La doctora Salazar me mandó a que haga estos exámenes. Buenas tardes, señora. Présteme el pedido, por favor. Y sienta a la niña aquí en esta silla, por favor, para proceder a tomarle la muestra de sangre. Hola Carlita, ¿cómo estás? Ya tengo los resultados del laboratorio de tu paciente Isa, la niña de 2 años. Hola, Jonathan, cuéntame, ¿cuáles fueron los resultados? Ya verás, la niña presentaba una leucocitosis de 13.000 células por milímetro cúbico, de los cuales presentaba unos neutrófilos del 36%, unos linfocitos del 61%, y además en la proteína C reactiva marcaba un valor de 13.6 miligramos por decilitro. Y la velocidad de sedimentación globular indicaba 57 milímetros por hora. Muchas gracias. Ya voy a analizar estos resultados más detenidamente. Listo. La paciente se dirige al área de radiología. Buenas tardes, doctor. Me mandaron a realizar estos exámenes. Buenas tardes, señora. ¿Me puede mostrar su pedido, por favor? Tenga, doctor. A ver. Listo. ¿Puede ubicar a la niña aquí, por favor, para hacerle la radiografía? Claro, doctor. Se realiza una radiografía de rodilla a la niña y se describe lo siguiente. Buenos días, doctora. En la radiografía de la paciente Isa, la niña de 2 años, pudimos observar el aumento del volumen articular en la rodilla izquierda, pero no se evidenciaron lesiones compatibles con enfermedad tumoral ósea, alguna fractura o signo de luxación articular. Por eso yo recomiendo realizar una resonancia magnética. Muy buenos días. Sí, por favor, realicen una resonancia para ver qué encontramos. Listo, doctora. La señora se acerca nuevamente al área de imagenología.
y el personal de radiología procede a realizarle a la paciente una resonancia magnética. Luego de realizarle una resonancia magnética, el radiólogo procede a entregarle los resultados a la doctora. Buenas tardes, doctora. Ya hicimos la resonancia magnética y nos muestra una lesión quística en la bursa suprapatelar, la cual está afectando a la articulación patelofemoral y a la femorotibial. Sin embargo, no hay infiltraciones a las estructuras óseas o a los tejidos blandos vecinos. Yo sospecho de un sarcoma sinovial, de una sinovitis, de una artritis séptica o de una condromatosis de la rodilla. Muchas gracias. Entonces procederemos a realizar una artrocentesis, por favor. Bueno, doctora. Señora, le vamos a realizar una artrocentesis a su hija, la cual es un procedimiento para extraer líquido sinovial de una articulación y que nos sirve para realizar un cultivo e identificar el patógeno causal, así también como para estudiar su celularidad y su bioquímica. Pero antes requiero de su consentimiento informado para este procedimiento. Está bien, doctor. Pero hasta obtener los resultados tenemos que hospitalizar a su hija para así establecer el plan terapéutico en el cual vamos a utilizar oxacilina. Esto debido a que uno de los patógenos más prevalentes es el Staphylococcus aureus. ¿Este medicamento puede tener algún efecto adverso o algo por el estilo? Sí, algunos de los efectos adversos de la oxacilina son el prurito, puede producir broncoespasmo, angioedema, una erupción maculopapular, así también como náuseas, vómitos y diarrea. Está bien, doctora, gracias. Se procedió a realizar una artrocentesis a través de cirugía. Una vez colocado al paciente en decúbito supino y teniendo nuestro campo estéril, procedemos con la desinfección, con la antisepsia, en este caso primero alcohol y luego povidina yodada. Después hay que localizar el área donde insertaremos la aguja, en este caso de gran calibre, debido a que el líquido es turbio y espeso, un calibre de 16 y con una jeringa de 20 ml. Entonces, en este caso, en la región suprapatelar, procedemos a localizar exactamente hacia medial, el cóndilo medial, unos centímetros hacia arriba y hacia abajo, para no interferir, en este caso, con la articulación femurrotuliana, porque es muy estrecha y podemos lesionar los cartílagos, además de que es dolorosa. Y muy bien, entonces, una vez localizado paralelamente, hay que tener la aguja a 90 grados y en un sentido recto insertamos la aguja. Procedemos a drenar, extraer mínimo los 20 ml, pero hay que extraer todo el líquido que se pueda. Y listo. Luego fueron enviadas las muestras a patología en donde se informó lo siguiente. 3 días después. Doctora, se identificó al patógeno Staphylococcus aureus. Además, se trata de un proceso inflamatorio articular por artritis séptica. Muchas gracias. Efectivamente, estábamos en lo correcto al administrar el tratamiento empírico contra Staphylococcus aureus. Después de obtener los resultados de los diferentes estudios, la doctora procede a analizar cada uno de ellos, descartando posibles diagnósticos, llegando así a una valoración concreta. A ver, entonces veamos qué tenemos aquí. Primero, es un dolor monoarticular y se supone que si fuera poliarticular, pues estaríamos pensando quizás en una artritis reumatoide. Por otro lado, es en la articulación de la rodilla. Es un dato muy importante a tener en cuenta. Además, la pequeña sentía un fuerte dolor cuando se palpaba la zona afectada, el cual no aumentaba ni disminuía en ningún horario. Nuevamente, pues, se podría estar descartando una artritis reumatoidea juvenil. Mientras que cuando se le quería realizar movimientos pasivos, pues no se podía, porque al parecer aumentaba el dolor y como consecuencia la paciente se irritaba aún más. Cosa que no sucede en otras enfermedades como en la celulitis, bursitis
u osteomielitis, donde sí se puede obtener una mayor movilidad. Incluso por la forma en cómo se presenta la lesión, pues suele ser más circular la hinchazón. Esto no pasa en otras patologías que suelen tener una inflamación asimétrica. También tenemos fiebre de 38.5 grados, que según la madre fueron varias veces. Esto nos ayudaría a descartar una artritis reumatoide, ya que allí no es tan frecuente este signo. Con todo ello se le realizaron los exámenes de laboratorio. Existe la velocidad de sedimentación globular aumentada, hay leucocitosis y una elevación de la proteína C reactiva, lo cual nos indica una infección. Mientras que en las pruebas radiológicas, en las radiografías simples se muestra una evidencia de inflamación de los tejidos blandos. También había ensanchamiento del espacio articular y desplazamiento de los planos tisulares por la cápsula distendida. El estrechamiento del espacio articular y las erosiones óseas indican una infección muy avanzada y un mal pronóstico. Por otro lado, la resonancia magnética, su relevancia está en que se pudo descartar ciertos procesos tumorales que por la clínica podrían haber sido considerados como posibles diagnósticos, como podría ser un hemangioma sinovial, pero en este se presenta distrofia muscular, o quizás considerar una sinovitis crónica monoarticular, pero no se encontró los exámenes de imagen proliferación vellosa o alteraciones en la bursa suprapatelar. También se podría pensar en un sarcoma sinovial, pero el cual es infrecuente en niños. Además, en esta hinchazón es indolora y los exámenes radiológicos lo descartan. Bueno, pues a partir de esto se dará un tratamiento empírico por vía intravenosa con oxacilina, esto teniendo en consideración la epidemiología. Además de los resultados del examen físico y los laboratorios, lo más seguro es que se trate de una infección por Staphylococcus aureus. Mientras tanto, le realizaremos el cultivo de líquido sinovial y verificaremos el agente causal. La doctora Salazar le llama a la madre de la paciente para decirle el diagnóstico y el tratamiento que se va a realizar. Buenos días, señora. El diagnóstico de su hija es una artritis séptica y vamos a continuar con el antibiótico que habíamos iniciado. Como le mencioné aquel día, el medicamento que estamos usando es la oxacilina. Además, es muy importante que su hija no tenga inmovilizada la pierna, ya que podría perder parte de su movilidad. Por ende, deberá realizar ciertos movimientos pasivos. Bueno, doctora, ¿y cuánto tiempo estará hospitalizada mi nena? El tratamiento que vamos a realizar es durante 2 semanas y de ahí vamos a volver a evaluar a su hija para ver cuál es su estado y dependiendo de eso se le dará el alta. Bueno, este se trata de un formulario del Ministerio de Salud Pública, el cual se utiliza en la prescripción en el ámbito hospitalario, en el que en la evolución del paciente se utiliza el SOP, que explicaré más adelante. La S indica lo subjetivo, es decir, el resumen de la anamnesis de la historia clínica. En nuestro caso, se trata de una paciente femenina de 2 años de edad que acude a la consulta por un cuadro clínico de 2 días de evolución, que inició con un aumento progresivo del volumen articular de la rodilla izquierda junto con episodios febriles no cuantificados. La O es lo objetivo, es decir, lo que nosotros podemos medir, ya sea el examen físico o exámenes complementarios. En este caso es una paciente consciente, con conjuntivas rosadas, sin alteraciones en otros sistemas. En su rodilla izquierda hay un aumento del volumen articular, aumento de la temperatura local, signo del témpano positivo y doloroso a la palpación. Su temperatura 38,5 grados Celsius, la presión arterial 105/70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 125 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 32. En el laboratorio se encontraron leucocitos 13.000, proteína C reactiva en un nivel de 13,6 y la velocidad de sedimentación globular en 57. Mientras que la resonancia magnética lo que mostró fue una lesión quística de la bursa suprapatelar. La A es el resultado del análisis. En este caso es una artritis séptica causada por Staphylococcus aureus. Y la P indica el plan terapéutico. En nuestro caso será la hospitalización e iniciar el tratamiento. Dentro de la prescripción tenemos que se utilizará oxacilina endovenosa, 3 gramos diluidos en 100 ml de solución salina 0.9%, infundidos en 24 horas durante 2 semanas. Luego de 2 semanas de hospitalización. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está mi hija?
Buenas tardes, señora. Su hija ha respondido muy bien al tratamiento y hay una gran mejoría, por lo cual suspenderemos la medicación y la enviaremos a casa. Sin embargo, le vamos a programar una cita de control dentro de un mes para ver si no hay ningún problema. En caso de que se presente algún síntoma grave como dolor severo, manchas en el cuerpo, náuseas o vómitos constantes, venga de inmediato y búsqueme. Bueno, doctora, muchas gracias. Nos vemos en un mes. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Buenos días, señora Adriana. Cuénteme, ¿cómo está la niña? ¿Ha tenido algún problema? No, doctora, gracias a Dios no ha tenido ningún problema. Ya no le ha dolido y camina bien sin ninguna molestia. Qué bueno, me alegra mucho escuchar eso. Suba a la niña a la camilla para revisarla. Todo está muy bien. Eso sería todo de mi parte. Cuídese y cuide mucho a la pequeña. Muchas gracias, doctora, por todo. Que le vaya bien. Bueno, ya para terminar nuestra exposición, con respecto a los aprendizajes significativos, es muy importante la parte de la prevención, ya que se debe investigar lo que es el paciente y ver todos sus factores de riesgo, también que cuente con la vacunación. Otros puntos claves son que, bueno, es importante esto de reconocer los argumentos clínicos para así poder determinar y tomar decisiones sobre lo que es la artritis séptica, como los que se vio en el video. También es importante instaurar el tratamiento empírico una vez que se sospeche ya de artritis séptica por medio de los argumentos clínicos, evaluar bastante lo que es los factores epidemiológicos, como en este caso el Staphylococcus aureus, y también es muy importante no inmovilizar la articulación afectada, puesto que esto de aquí puede hacer se pierde la función de movilidad de esta articulación. Continúale, por favor. Con respecto a los vacíos del conocimiento, bueno, hay que tener muy en cuenta que la ausencia de resultados positivos en el cultivo y en la tinción de Gram no excluyen a una artritis séptica. Además, también cuando los cultivos son negativos y el recuento leucocitario en lo que es el líquido articular que nos indique un valor mayor a 50.000 células, esto de aquí también se deben excluir otras enfermedades reumáticas y se debe mantener lo que es el diagnóstico e instaurar el tratamiento empírico. Otro vacío de conocimiento que nosotros nos pudimos dar cuenta es que, bueno, aquí en el país no existe una guía de práctica clínica y los protocolos que se manejan en el hospital sobre artritis séptica tampoco no son tan específicos. De acuerdo a lo que nos pudo compartir un experto del Eugenio Espejo, ella dice que esto se empieza manejando primero como una monoartritis y de ahí se va haciendo diagnóstico diferencial hasta llegar a lo que es la artritis séptica. Y a nivel mundial también no existen, nosotros podemos encontrar 2 guías de práctica clínica, sin embargo, como la que se presentó a medida de la exposición, no tenía un valor de evidencia muy alto. Y cambio por favor. Y eso sería todo. Listo, gracias. ¿Tiene alguien del grupo de estudiantes que han escuchado esta exposición alguna pregunta, algún comentario antes de yo dar los míos? No, ninguna pregunta, ningún comentario de parte del grupo de curso. Ya. Lenin José Espinosa está. Sí, doctor, sí estoy. Ya, empezando por lo último que acaban de decir sus compañeros, que es muy importante levantar sospecha clínica para tomar decisiones respecto a este problema de artritis séptica. ¿Cuáles serían los datos clínicos relevantes o antecedentes de riesgo
o factores predisponentes para sospechar de una artritis séptica? ¿Y qué haría usted como médico general? ¿Se me escucha, Doc? Nada, ¿se escuchó la pregunta? Mi sospecha sería primeramente monoartritis. Sí, adelante. Sí, se me escuchó. ¿Se Mi escuchó primera la sospecha es pregunta, el Adriana Basante? Ya, usted mismo, Adriana. Adriana, vamos por el grupo que acaba de exponer. Les pido que pongan atención en esto el resto del curso. O sea, yo estoy tomando notas del grupo. Les pido también que además de su presentación en PowerPoint, ese video lo suban a la carpeta donde está en el Teams. Yo he colocado en la carpeta, en carpetas del Teams, un canal que dice trabajos grupales. Por favor, coloquen ahí. Sí, para efectos de reuniones de cátedra, etc. Me sirve eso para explicar cuál es el procedimiento que estamos adoptando aquí. Ya, conteste, Adriana. ¿Cuál es, o sea, por dónde empezar con esto? Es por la clínica y por los antecedentes de riesgo. ¿Qué factores de riesgo le servirían y qué de la clínica antes del laboratorio y qué haría como médico general? Lo primero que nos decía ahí es de, ver si ya es de tipo, o sea, si es una inflamación de tipo, el dolor es de tipo articular o no articular. Entonces, si ya vemos que esta es una inflamación de tipo articular que compromete únicamente lo que sería la articulación y no, por decir, la bursa, entre otros más, entonces ya determinaríamos eso. Y además, si es agudo, si es un proceso agudo, entonces si ya decimos que es una articulación monoarticular inflamatoria de tipo agudo, entonces ya podemos tener una sospecha de esto. También aquí podemos ver algunos tipos, como decía, como les explicaba en la anterior clase, de los síntomas generales que puede presentar una paciente, que puede presentar fiebre, hay a veces que no pueden presentar, pero de esto no podemos excluir que exista un proceso infeccioso, como es esta artritis séptica. Otra cosa que también nos puede ayudar a determinar y generar un diagnóstico diferencial es la movilidad que puede tener la articulación. Generalmente esta tiene una limitación en la movilidad tanto pasiva y a nivel activo la paciente la puede hacer, pero ya pasivamente es muy dolorosa. Entonces aquí lo que podemos hacer nosotros es a nivel de laboratorio, realizar los exámenes, como les decíamos. Antes de eso, para reforzar esta característica clínica, ¿no es cierto? Monoarticular. Dicen que una articulación única que esté con un proceso inflamatorio constituido por edema, sobre todo, ¿no es cierto? O sea, el proceso inflamatorio, como ustedes muestran en su ejemplo, es de una rodilla, de la rodilla izquierda. Está edematosa, está eritematosa, está con mucho dolor. Esas personas no consienten ni que le topen. Peor hacer ahí, intentar hacer esa técnica que vieron ahí de la rótula, no hay cómo. Y fiebre generalmente. Los que no tienen fiebre, Adriana, son los adultos mayores o los inmunocomprometidos. Generalmente tienen fiebre porque el otro concepto clave aquí es que es un proceso que empieza por una bacteremia, es decir, una diseminación, ¿no es cierto?, hematógena. Sí. Lo más frecuente en diseminaciones hematógenas en los antecedentes entonces son no precisamente lo que ustedes colocan, y estoy criticando esto porque hay que colocar bien claro, o sea, no son procesos inflamatorios de vías respiratorias, procesos infecciosos de vías respiratorias superiores. Más bien, ¿sabe cuáles son? Infecciones de vías urinarias, usuarios de drogas intravenosas, utilización de catéteres intravenosos, y procesos infecciosos inflamatorios de piel o tejidos blandos del miembro, en este caso del miembro izquierdo. Este grupo constituyen los factores de riesgo más frecuentes para presentar un proceso de artritis séptica. Así estamos. El trauma local y las infecciones de vías respiratorias superiores es menos
riesgos, si ustedes quieren, para presentar estos procesos, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, porque lo que se trata aquí, señores estudiantes, no es que el médico general, como este curso de medicina general, vamos a tener ese concepto de que tenemos que drenar la articulación. No. Pero sí tenemos que levantar alta sospecha por lo que acaban de decir ustedes, algo súper importante, que además de la morbilidad que produce, es la incapacidad que puede generar, porque no solamente puede luego ese proceso inflamatorio localizado, ¿no es cierto? Puede dañar el cartílago. O sea, los cartílagos de la articulación se destruyen y produce discapacidad. Es el gran problema. Y si no es tratado a tiempo, el proceso inflamatorio que produce ahí daña el cartílago y ahí habrá que hacer una, qué sé yo, una prótesis de rodilla. Estamos hablando entonces, señores estudiantes, para adultos. Es un curso fundamentalmente para adultos, pero tenemos información de niños, ¿no es cierto?, de pediátricos. Y ahí sí, no, yo no entendí sinceramente qué hace ese artículo de la cefotaxima en sepsis neonatal. Porque no, yo no escuché que tenga relación con artritis séptica, o sea, proceso localizado. Entonces, un proceso monoarticular inflamatorio infeccioso es artritis séptica hasta que no se demuestre lo contrario. Viene la siguiente pregunta. Si yo levanto sospecha clínica y quiero documentar por exámenes complementarios en general, ¿cuál es el examen clave, el examen así que determina que se trata de una artritis séptica, Jonathan Eduardo Falcones? Sería lo del líquido articular, el contagio de células. Y el cultivo ya sería más para establecer lo que es el patógeno. Si es un proceso inflamatorio infeccioso localizado y sabemos que hay líquido sinovial, hay cartílago, etcétera, mi pregunta es, ¿de qué les ayuda la RX, por ejemplo, en este problema de artritis séptica? Mi cuestionamiento es, ¿por qué le hacen gastar plata a la gente pidiéndole una radiografía? Ya está resonancia magnética. Si la clave, o sea, el que da el diagnóstico es la artrocentesis. Y eso no lo hace un médico general. Sí estamos claros. La Sí, tercera o cuarta cosa que hablo mencionando es, no es un cuadro para, entonces, un nivel primario, un nivel de primer contacto con el paciente, ¿no es cierto? Es necesario referir. Si estamos en eso, o sea, no podemos nosotros en el consultorio de algún centro de salud, como médicos generales, pensar en que tenemos que pinchar esa articulación y no. Pero sí refiero para la artros. Pero ¿y qué datos recabaría Carla Abigail Salazar en el examen del líquido sinovial? Listo, doctor. En el examen de líquido articular, lo que tendríamos que ver es que tenga características sépticas, o sea, que primero el color sea turbio. Segundo sería analizar el contagio de leucocitos, que deberían ser más de 50.000. De igual forma, los neutrófilos mayor al 90%. Y por otro lado, otro dato que también es importante es la glucosa, ya que esta debe ser menor ¿Cuál es el número normal de leucocitos en un examen de artrocentesis? Debería ser ninguno, no deberían existir leucocitos. Es un líquido, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero debería ser menor a 200. Un líquido estéril. Sí tiene. ¿Debajo de cuánto es normal? Por ejemplo, si yo les digo, tiene 100 leucocitos por milímetro cubo, Kevin Steven Castillo, ¿ya es un proceso inflamatorio o no? Sí, a partir de 200.
tiene 100 leucocitos por milímetro cúbico. El examen que yo le hice, o que nos reportan, le dice 100 células, 100 leucocitos por milímetro cúbico. ¿Ya es un proceso inflamatorio? No, es normal. No se le escucha, doctor. No se le escucha, doctor. 200 células por milímetro, encima de 200 es inflamatorio. Encima de 50.000 es un proceso agudo de lo que ustedes miraron en eso de la artrocentesis. ¿Sí? Ese es el examen clave. Pero también sirve, como ustedes dicen, no solamente para hacer cultivos, sino para hacer tinción de Gram. El Gram es súper clave para determinar cuál es el patógeno o cuáles los patógenos involucrados en esto. La mayoría dicen son Gram positivos o negativos, Sandy, Michelle, Pulitaxi. Si yo le hago el Gram, si le hacen el Gram primero, el Gram, ¿es más frecuente tener Gram positivos o Gram negativos? Sería positivos, doc. Dice que entre 70 y 80% del Gram es Gram positivos. Es decir, el Staphylococcus aureus. Que luego le viene la antibiograma, etcétera, pero ya está internado. No es que yo tengo que hacerle eso para internarlo. Sí, ¿sí o no? Ojalá ustedes no se, ¿sabes? Hay que actuar, miren, con rapidez, porque la destrucción, insistimos, el esperar a un niño, una persona adulta en la comunidad, con este proceso, va a generar discapacidad. ¿Estamos? La otra cosa clave, así grande y gruesa, sería el tratamiento. El tratamiento es fundamentalmente dos cosas. Tenemos que hacer ahí, bueno, hagámosles participar ya que no quieren. Génesis Loaiza. ¿Está Génesis? Harold Ricardo Pazmiño. Sí, buenas tardes. Génesis Loaiza está conectada, pero no aparece. La lamento. Déjeme tomar lista. Adriana Basanz, Ariana Mero. Sí estoy presente, solo que presente, doctor. Ariana Mero. Gallardo Sebastián Fuentes, perdón. Sí, doctor, muy buenas tardes. Byron Celerino Sánchez. Buenas tardes, doc, presente. Byron Celerino Sánchez. Tampoco. Camila Vega. Presente, doc. Eva Pacha. Presente, doc. Buenas tardes. Carla García. Buenas tardes, doc, presente. Génesis Loaiza. Eva Pacha. Presente. Sí, doc. Doc, ¿me escucha? Génesis Loaiza. Presente, doc. Ya, ahí está. Ya le hicieron acuerdo que es clase. Harold Pazmiño. Sí, contestó. Presente, doc. Buenas tardes. Isaac Pillapa. Presente, doctor. Buenas tardes. Jocelyn Ibed. Presente, doc. Buenas tardes. John Alexis Calderón. Presente, doctor. Buenas tardes. Jonathan Eduardo Falcones. Presente, doctor. Jordi Ruilova. Presente, doctor. Yo soy Israel Aldaz. Presente, doctor. Carla Abigail Salazar, está aquí. Presente, Kevin doctor. Castilla está. Lenin Espinosa. Presente, doctor. Buenas tardes. Madeleine Michelle Ferreira. Buenas tardes, doc. Presente. Ya, bueno, Génesis le preguntaba que cuáles son las dos cosas importantes en cuestión del tratamiento de este problema. ¿Qué hay que hacer?
Doctor, tenemos que saber cuáles, primero, los factores de riesgo, también el microorganismo. Ya los factores de riesgo ya pasamos. O sea, saber Hay dos cuáles. cosas fundamentalmente que hay que hacer en este problema, que son cuáles. O sea, saber cuál es el microorganismo para poder saber si se hace un tratamiento empírico o un tratamiento más específico. ¿Cuál sería el más específico? Ahora el Pazmiño, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay dos cosas fundamentales que se deben abordar en este problema, que son cuáles, en el tratamiento. Bueno, en este caso, bueno, o sea, de lo que yo entendí, considero es que se debería dar primero un tratamiento en el cual esté incluido lo que va a ser la artrocentesis y una antibiótico terapia empírica. Serían las dos cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si uno no solo que drena, sino que los artroscopistas dicen, tienes que lavar tantas veces sean necesarias para limpiar, para extraer todo. Porque si queda polimorfo nucleares, leucocitos, va a seguir dañando el cartílago. Es decir, este no es un tratamiento de la medicina general, pero lo que queremos llamar la atención con este problema es levantar la sospecha clínica, saber qué se debe solicitar y cómo referir. Y la tercera cosa es el antibiótico terapia empírica. En el antibiótico en terapia empírica, Carla Salas, ya está. Kevin, vamos por arriba. Ariana Mer. No es del grupo, no, ya. Ariana Mero. Sí, doctor. Un resumen de qué antibióticos deberíamos considerar para la terapia antibiótica empírica. En ese caso podría ser la oxacilina, la clindamicina, son los que recuerdo. O también, no sé si en este caso se podría utilizar bueno, ahí entrarían también las penicilinas de amplio espectro, amoxicilina y ampicilinas. Ya, atentos. El resumen para mí es bastante concreto, digamos así. Si es sensible a penicilina, ¿qué usaría Jonathan Eduardo? La oxacilina, doctor. No, si es sensible a penicilina, no si es penicilino resistente. La oxacilina es O sea, por lo que es el tratamiento de primera línea, doctor. Pero con penicilino resistente. Pero digamos... Claro, de manera empírica. Si es sensible a la penicilina. Si es sensible a la penicilina, ¿cuál es el antibiótico que recomendado en general? ¿Cuál penicilina? Si es penicilina sensible, es penicilina, pero ¿cuál? Penicilina G, ¿sí o no? Si es penicilino resistente, oxacilina, que acaban de presentar. Si es meticilino resistente, ¿cuál, Carla Abigail? Ahí sí sería la oxacilina, doctor. No, meticilino resistente. Estafilococcus meticilino resistente. Perdón, doctor, no lo había escuchado bien. La vancomicina sería. Meticilina resistencia sería vancomicina. ¿Sí está claro? Yo lo tengo claro. Si es sensible a la penicilina, penicilina G. Si es penicilina resistente, oxacilina. Si es meticilina resistente, vancomicina. Sí, o sea, todos dicen lo mismo. O sea, hasta ahora yo veo y por ahí va. ¿Y qué tal si es gram negativos que le reporta como Neisseria gonorrea? Que ustedes también dijeron. ¿Qué tal si le dice es Neisseria gonorrea? ¿Cuál sería la droga de elección en ese caso? Cefalosporina. ¿Cuál? ¿De primera, segunda o tercera?
segunda o de tercera generación. Yo les vi y también creo que dijeron, y Sí, se ve doctor, es triaxona, el tercero. triaxona. Cuando hablamos de gonococos, Neisseria gonorrea, que produce el síndrome de secreción uretral en medicina tropical, no sé si se acuerda Adriana Basante, nosotros les dijimos ceftriaxona, ¿sí o no? Más acitromicina para gonococo. Pero para gram negativos en general, es cefalosporinas de tercera. ¿La ceftriaxona es de tercera o no? ¿O me equivoco? Sí, doctor, es de tercera. Es de tercera. O una fluoroquinolona. En nuestro medio todavía la fluoroquinolona tipo ¿cuál? ¿Cuál fluoroquinolona se acuerda? ¿Se acuerdan de la ciprofloxacina? Del levofloxacino también, Doc. La ciprofloxacina en Neisseria gonorrea, porque ese es otro factor que también hay que tomar en cuenta. Siendo sistémico un problema de gonococcea sistémica que puede desencadenar en artritis séptica, y por eso dicen, ojo, si es joven, si tiene prácticas sexuales promiscuas, investiga también gonococos. Y si es gonococo, ciprofloxacina, la fluoroquinolona, todavía en nuestro medio va bien. O sea, si yo tengo, ya, ese es el resumen en cuanto a antibiótico terapia. No sé si ustedes tienen alguna objeción en eso, para irnos tranquilos y quedar claro de cuáles son los antibióticos. Y lógicamente, o sea, si yo empiezo oxacilina y si, el tiempo. El tiempo generalmente, la bibliografía dice 3 a 4 semanas de tratamiento de la artritis séptica. Y hospitalizado. Ahí sí no hay cómo tenerle en el centro de salud. No le tengan, se va a dañar la rodilla. No intenten drenar, porque ¿saben cuál es el otro problema? Se han escuchado de cuando tienen antecedentes, eso sí también, o sea, ligado a este problema de artritis, no artritis, sino procesos de artritis reumatoide o artritis crónica en adultos mayores, son predisponentes también para tener estos problemas. Lo que les decía es, han escuchado que algunos médicos avesados infiltran corticoides en las articulaciones. O sea, te duele la rodilla, yo te hago jugar vóley el día de mañana y te infiltro. O sea, te meto corticoides. Y ese es uno de los problemas que puede también tener ahí la población. Finalmente, y lamentable la noticia, no sé si en el pronóstico, a no todos les va bien. Se estima que la mitad de los que tienen estos procesos te generan algún grado de incapacidad. Mala noticia. Entonces, no sé si con este resumen, así claro, la importancia entonces está en eso, o sea, en levantar sospecha clínica, antecedentes de riesgo, qué hacer, dónde referir, para hacer qué, para determinar qué cosa, y la antibiótico-terapia empírica, empezar de acuerdo a esos parámetros que acabo de mencionar, y el seguimiento, o sea, en el seguimiento sí, ojalá le vaya bien y no tenga ningún tipo de discapacidad. Listo, terminado el tema y ya son lamentos, o sea, mi intención no es ir rápido, o sea, no es cubrir un programa, es discutir con ustedes y que quede algo para su práctica y que a partir de eso uno tome conciencia de que la clínica es muy importante, los antecedentes son muy importantes, la casuística de patógenos y de resistencia debe ser tema prioritario para ustedes cuando regresan o cuando ya están en los hospitales, preguntar. Y aquí, ¿cuáles son los patógenos más frecuentes que usted tiene, doctor, en artritis? ¿Cuál es el nivel de resistencia que usted tiene? ¿Por dónde empiezo? ¿Por oxacilina, penicilinas, por vancomicinas? ¿Por dónde?
Yo como no soy especialista, les cuento, hice la pregunta anteayer a un especialista de un hospital de tercer nivel de Quito. Hasta hoy estoy esperando la respuesta. Y así estamos. Entonces, hacer buena práctica, señores estudiantes, y viene el grupo de la miositis. Atentos con este otro tema. Así no, miositis, polimiositis y la fascitis creo que se quedó para la próxima semana, lo lamento. Voy a tener que reestructurar el programa. Gracias al grupo de la artritis séptica, espero que hayan aprendido algo más. Y vamos con la miositis, ahora vamos de la articulación al músculo. Hemos ido de la piel, tejido celular subcutáneo, hueso, músculo y luego, o sea, tejido dañado, fascitis necrotizante, ya. Barrido el tema este de todas estas patologías, o sea, ejemplos de cómo abordar estos problemas. Por favor, participen más, pregunten más, critiquen más el trabajo de sus compañeros. Adelante el grupo de la miositis. Sí, se alcanza a ver ya piomiositis, dice. Miositis, vamos a meterle pus ahí en el músculo a ver qué pasa. Vamos. Doc, como que su cámara se escucha un zumbido. Bueno, vamos a empezar con la exposición de lo que es piomiositis. Entonces, por esto vamos a definir qué es piomiositis en general. Entonces, a esta la consideramos como una infección aguda, purulenta de lo que es el músculo estriado esquelético, donde se van a formar en esta lo que es abscesos. Esta puede ser concomitante con lo que es fascitis necrotizante en alrededor de la mitad de los casos. Y bueno, esta apareció en 1885 como una enfermedad endémica tropical. Sin embargo, posteriormente nos dimos cuenta, mejor dicho, que esta también existe en pacientes inmunodeprimidos en países con climas templados. Siguiente, por favor. Ya, entonces, bueno, hablando de la epidemiología en general, vamos a ver que... Bueno, no importa. Este cuadrito nos va a servir para distinguir principalmente qué músculos son los más afectados en el caso de la piomiositis. Y como podemos darnos cuenta, siempre los miembros inferiores son los más afectados, especialmente lo que es el músculo cuádriceps. Y luego le sigue lo que es el músculo psoas-ilíaco. Entonces, como les digo, es más común en miembros inferiores, infecta a estos grupos musculares. Sin embargo, si esta no se atiende y se trata lo que sería a tiempo, esta enfermedad puede llegar a afectar más de un grupo muscular y puede pasar a ser multifocal. Siguiente, por favor. Ya, ahora sí. Perdón, Doc. El psoas ilíaco es parte del muslo. Sí, Doc. En el cuádriceps. Doc, no le escucho bien la pregunta. No, nada más para enfatizar los músculos que usted acaba de mencionar, o sea, ¿dónde está focalizada? ¿Dónde se focaliza? Es el volumen, ¿no? Ya, continúen. Y no voy a interrumpir porque ya van a quedar 45 minutos. Ojalá ustedes alcanzan a terminar. Sí, voy a ir lo más rápido posible. Ya, entonces, bueno, la piomiositis, Alex, no le muevas. La piomiositis representa el 4% de lo que serían los ingresos hospitalarios. Es mucho más común que esta se dé en hombres y principalmente a este se da en niños de 2 a 5 años y en adultos es más común. Pues por esto que muchas veces es más difícil que afecte a lo que son adolescentes o a lo que son adultos mayores. La mayoría de estos casos se da en climas templados, el 60%, y tropicales en el 15 a 45%.
esta variante en climas templados igualmente es bastante más común en lo que sería en personas inmunodeprimidas, cualquier tipo de inmunodeficiencia, especialmente la inmunodeficiencia por virus de inmunodeficiencia humana VIH. El 20% de todos los casos va a ser multifocal. ¿Qué significa esto? Que como les dije anteriormente, va a afectar más de un grupo muscular. Vimos que el psoas ilíaco, por ejemplo, era uno de los más afectados. En este caso puede estar afectado el psoas y los gemelos al mismo tiempo. Y bueno, más o menos 10 al 15% de los pacientes con miositis tienen el riesgo de muerte. Entonces, ¿por qué este 10 a 15% tiene mayor riesgo de muerte? Esto se da por las complicaciones relacionadas con la miositis, que primeramente es la sepsis, que puede evolucionar al shock séptico y de esta manera comprometer al estado hemodinámico del paciente. También se pueden provocar abscesos cerebrales, fascitis necrotizante, la artritis y bueno, la muerte en general, que es la complicación final de la miositis, y dijimos que sucedía entre el 10 al 15% de estos pacientes. Ya, ¿cuál es la etiología de esta enfermedad? Dijimos que es una enfermedad, una infección purulenta, formaba abscesos, principalmente es bacteriana, sin embargo también puede ser causada muy menormente por lo que es virus, hongos y parásitos. En cuanto al principal microorganismo causante de la piomiositis va a ser lo que es el Staphylococcus aureus, 90% de los casos tropicales, 75% de los no tropicales, y el 25% de estos Staphylococcus aureus van a ser resistentes a la ampicilina. Luego le sigue el Streptococcus pyogenes, betamolítico del grupo A, y luego los Streptococos betamolíticos que no pertenecen al grupo A, como son el Streptococcus pneumoniae y el Aeruginosus. Luego tenemos otras bacterias mucho más raras que pueden causar la enfermedad, como es el Clostridium, la Pseudomonas, las enterobacterias, como son la Escherichia coli, las Klebsiella, Serratia citrobacter, las Yersinias, la Neisseria gonorrea, la Haemophilus influenzae y la Mycobacterium tuberculosis. Entre los virus tenemos el citomegalovirus, el coxsackie-virus y el virus de la influenza. Entonces, también, ¿qué hongos pueden causarlo? La cándida, el aspergillus, la histoplasmosis, el cryptococcus, y parásitos como las filarias, nemátodos como la Toxocara canis, la trichinella, la toxoplasmosis, la tenia. Y bueno, estos eran los casos de infección primaria directamente por el microorganismo. Luego tenemos los casos secundarios que la mayoría de las veces van a darse por una sobreinfección, una infección recidivante. Esto puede darse en heridas penetrantes, en úlceras por decúbito, especialmente en las úlceras ya que son grado 4, que pueden infectar directamente al músculo. También infecciones contiguas como la celulitis, la diverticulitis, la apendicitis. Siguiente, por favor. ¿Cuáles entonces son los factores predisponentes para que una persona, un paciente, pueda padecer de piomiositis? En este caso van a haber factores dependientes del paciente, que primeramente tenemos la infección por VIH. ¿Por qué? Porque la infección por VIH va a provocar esta inmunodeficiencia que hablábamos al inicio, que predispone al paciente que la infección sea mucho más grave. Luego también tenemos la diabetes mellitus, los usuarios de drogas por vía intravenosa, que yo destacaba anteriormente lo que era la epidemia de opioides en Estados Unidos, donde hubieron una gran cantidad de casos de piomiositis, también déficits nutricionales, especialmente de hierro, que vamos a ver más adelante en una parte de la fisiopatología, alcoholismo, leucemia, y también otras formas de inmunodepresión, como pueden ser las neutropenias, el tratamiento crónico con glucocorticoides, que ya sabemos que los glucocorticoides llegan a ser inmunodepresores, a gamma-globulinemias y la aplasia medular, que nos dejaría sin formación de la línea linfocítica. Luego también tenemos factores dependientes del músculo, como son el ejercicio físico excesivo, un traumatismo muscular directo, ya que esto dejaría abierta una entrada a la infección del músculo, las infecciones parasitarias con afectación muscular, la miositis viral, la leptospirosis y la esclerodermia. Entonces, hablando respecto a la fisiopatología de la enfermedad, vamos a hablar primeramente de lo que decíamos del hierro. ¿Por qué el hierro era importante? Porque el músculo produce algo que se conoce como secuestro del hierro a través de la mioglobina. Este secuestro del hierro
va a ser importante para que el músculo tenga este estado de antisepsia, y es por esto que en déficits nutricionales se puede dar una deficiencia de hierro, que en este caso afectaría este estado que tiene el músculo de protegerse. ¿Y qué vemos aquí? Que bueno, principalmente en realidad solo va a haber una pérdida de hierro de 1 a 2 miligramos de hierro al día, todo lo demás se reabsorbe, entonces más o menos nosotros tenemos que ingerir de 10 a 15 miligramos al día de hierro para mantener este estado nutricional eficiente. Ya sabemos que no todo el hierro se reabsorbe y no todo el hierro puede entrar a nivel de los enterocitos en el intestino delgado, principalmente por un tema enzimático, de lo que vemos en bioquímica de si el hierro está en estado ferroso o férrico. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es importante en el hierro, especialmente en esta parte de secuestro del hierro y que el músculo mantenga un estado de antisepsia a partir de la mioglobina? Va a ser que el hierro va a ser bastante importante porque en el momento que los niveles de hierro bajen a nivel del muscular, va a causar que aumente la cantidad de epsilina, en este caso aumente la interleucina 6 y se produzca un estado de inflamación en el músculo. Siguiente, por favor. Ya, entonces, bueno, ¿cómo inicia en cuanto a la fisiopatología el curso clínico de la enfermedad? Vamos a ver que esta es una enfermedad subaguda. Primeramente, la bacteriemia va a ser asintomática. Como dijimos, por este tema el músculo va a ser bastante resistente y bastante difícil de colonizar. Muchas veces, como vimos en la epidemiología, era bastante más común que se dé piomiositis en pacientes inmunodeprimidos, igualmente en pacientes con diabetes mellitus, con defectos micro y macrovasculares que tienen los pacientes ya con diabetes mellitus avanzada, enfermedad renal crónica, un abuso de glucocorticoides, una leucemia mieloide crónica. También, como vimos, el VIH directamente que va a provocar un daño en los linfocitos TCD4. Y va a haber aquí un problema en la presentación de antígenos y la inmunidad humoral. También la desnutrición, los usuarios de drogas intravenosas, principalmente porque usan las mismas agujas y jeringas, y esto va a provocar que esto no sea estéril y se pase la bacteria de un lado a otro. También tumores, cirrosis y trasplante de órganos. Siguiente, por favor. Luego tenemos primeramente los criterios clínicos, y en este caso vamos a hablar rápidamente de los estadios que tiene la piomiositis. Y el primer estadio que va a presentar lo que es la piomiositis es el estadio invasor, y por lo tanto aquí este paciente va a presentar lo que son calambres y dolor localizado en la zona donde existe también el edema, la hinchazón, que va a ser notoria. Como dijimos, aquí hay edema o hinchazón local también, el paciente presenta febrícula. Este es un absceso profundo, por lo tanto puede en este momento o no ser palpable. Estos pacientes presentan una leucocitosis leve y una duración del músculo que le va a dar como que una textura leñosa, dura el tacto, y solo el 2% de estos pacientes en el estadio anterior que vimos van a presentarse en esta etapa 1 de la piomiositis. Luego tenemos la etapa más común donde más pacientes llegan a los hospitales, y va a ser el estadio supurativo, que más o menos va a ocurrir entre el día 10 al día 21 del inicio de los síntomas, y este ya va a ser un paciente febril con un aumento de la sensibilidad muscular al tacto, es decir, va a ser bastante doloroso al tacto, la zona donde existe el edema o el dolor local, aunque esto, como les dije, depende muchísimo si la enfermedad está afectando a un solo músculo o es multifocal y está afectando a varios grupos musculares. En estos pacientes ya en estadio supurativo, que representa el 90% de casos, ya van a tener una marcada leucocitosis y también eosinofilia, y aquí ya hay un absceso franco que podemos ver en el paciente, en el cual se puede aspirar pus. Y ahí, bueno, ahí estamos viendo en la imagen el paciente ya realmente donde le están drenando la pus del absceso por piomiositis, que va a ser un absceso muscular. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el estadio séptico, que en este caso va a ser el segundo estadio más frecuente de la piomiositis, el 8% de los casos. En este caso, el estadio séptico va a haber ya una toxicidad sistémica, es decir, que esto ya va a, por decirlo así,
va a haber ya una bacteriemia por el microorganismo causante, que como dijimos en mayores es el Staphylococcus aureus, y por esta bacteriemia va a tener algunas otras complicaciones, que pueden ser el shock séptico, la endocarditis, embolos sépticos, neumonía, pericarditis, artritis séptica, abscesos cerebrales e incluso la falla renal aguda. Y en raros casos se puede observar rabdomiólisis en estos pacientes. Allí donde está indicando mi compañero, ya estamos viendo un absceso, está más en este caso hipointenso, el grupo muscular afectado en este paciente, el absceso muscular que tiene el paciente. Luego, algunos otros detalles clínicos es que esta pneumocitis los pacientes no, en cuanto al examen físico, cuando se lo realicemos, no va a presentar ni adenopatías, tampoco adenitis, y la clínica puede llegar a ser bastante diferente a lo que acabamos de repasar en pacientes inmunodeprimidos. En la infección por Streptococcus pyogenes, la enfermedad es más rápida, agresiva y progresiva. Como vimos, es una enfermedad realmente subaguda en la mayoría de pacientes, pero en aquellos con que el organismo causal sea el Streptococcus pyogenes es una enfermedad bastante más aguda. Bueno, en la enfermedad de Lyme va a haber también dolor y debilidad proximal y atrofia del músculo afectado donde existe el absceso. En cisticercosis vamos a ver también ya un proceso de mialgia y de fiebre que no existía ya en el caso de piomiositis en estadio 1. Y en el caso de que sea por parasitaria por tripanosomiasis, van a haber miálgicas de tipo crónico, el dolor localizado de tipo crónico. Luego también tenemos que el absceso en el psoas ilíaco es un poquito más diferente que los demás músculos. Y en este caso, la clínica va a ser retroperitoneal, donde se va a presentar en la mayor parte del dolor. Siempre este músculo es el más afectado en los pacientes inmunodeprimidos y este dolor que tienen estos pacientes puede irradiarse a lo que sería un dolor abdominal, especialmente al cuadrante inferior derecho, y les puede provocar también igualmente un dolor de cadera e incluso una inmovilidad al paciente por la zona que está afectada. Y donde están las flechitas, y le estaba señalando a mi compañero, ahí vemos cómo está afectado el músculo y el haz muscular, en este caso el psoas ilíaco. En cuanto al diagnóstico, esto va a ser importante. Primeramente, cuanto a las pruebas del laboratorio, dijimos que a partir de la etapa 1 y 2 ya vamos a encontrar lo que es leucocitosis. En la etapa 1 una leve y ya en una gran leucocitosis en la etapa 2. La eosinofilia la vamos a encontrar en la etapa 2. También vamos a encontrar alto lo que sería el fibrinógeno, la proteína C reactiva y aumentada la velocidad de eritrosedimentación en estos pacientes. También podemos encontrar en ellos una anemia normocítica, es decir, bueno, y también una hipoalbuminemia. En este caso, la anemia normocítica va a ser una anemia pues, igualmente normocrómica. A esos pacientes es bastante importante realizarles lo que es un cultivo, ya que mediante la aspiración, el drenaje de la pus en el absceso, vamos a poder hacer un cultivo y identificar el patógeno causal de la enfermedad. Identificando el patógeno causal de la enfermedad, ya vamos a poder tener principalmente qué antibioticoterapia podemos dar a un inicio. Luego de esto, realizar un antibiograma para saber más específicamente a qué antibióticos es sensible, en este caso la bacteria. En cuanto a pasando en este cultivo, solo el 10% de casos positivos de hemocultivo en pacientes con piomiositis. Es por esto que el cultivo debería darse principalmente en el drenaje de la pus, directamente del absceso, que casi siempre se da en pacientes en estadio 2. Luego tenemos la serología, que van a ser positivos cuando la enfermedad es de causa viral y parasitaria, más no bacteriana. Y bueno, la gammagrafía ósea, este examen no va a distinguir realmente lo que va a ser el absceso por piomiositis de una fascitis necrotizante. Siguiente, por favor. Ya, bueno,
En cuanto a imagenología, primeramente tenemos radiografía y tenemos que tanto la radiografía como la resonancia magnética en realidad van a ser los más importantes para el diagnóstico de la piomiositis. Como vemos, primeramente va a haber, la radiografía va a representar un alto grado de inflamación muscular, como podemos ver aquí. El músculo va a ir bastante radiopaco en la radiografía y esto va a representar inflamación muscular. Sin embargo, es incluso más sensible la resonancia magnética que vamos a ver más adelante. Y bueno, en cuanto a la ecografía es una herramienta diagnóstica igualmente bastante útil, particularmente durante la etapa 2, que era la más purulenta de la infección, y esta va a revelar lo que va a ser hiperecogenidad muscular difusa, que podemos ver allí cómo las fibras musculares se interponen, unas muchas más hiperecogénicas y otras más hipoecogénicas. Y igualmente vamos a distinguir que en la zona del absceso va a haber bastante hipoecogenicidad. Ya, luego en cuanto a la tomografía computarizada, esta va a ser bastante útil para detectar lo que es inflamación muscular y también áreas bastante bien delimitadas, como les va a indicar mi compañero, de atenuación de líquidos, que van a hacer que el borde del músculo sea mucho más intenso que la zona donde se encuentra internamente lo que es el absceso muscular. Entonces se puede decir que va a haber como que una forma de anillo. Incluso si a estos pacientes se les hace contraste con gadolíneo, vamos a ver que la zona muscular tiene una forma de captación en anillos. Aquí esta tomografía nos va a ser más útil que la radiografía y que la ecografía, porque nos va a permitir distinguir de tumores, de hematomas y de abscesos, que en este caso de la piomiositis queremos distinguir un absceso. Siguiente, por favor. Luego tenemos la resonancia magnética, que dijimos que era la técnica de imagen más óptima, ya que esta sí es mucho más sensible para visualizar lo que es la inflamación muscular, incluso un poco antes de que se forme el absceso, es decir, esto más o menos en la etapa 1 de la piomiositis, que llegaba incluso hasta ser asintomática. Entonces aquí tenemos que, especialmente en T2, en la resonancia magnética, vamos a ver como que un aumento, una hiperintensidad en la zona del músculo afectado, como está destacando mi compañero allí. Mientras que la T1 es un poco menos útil para el diagnóstico de la piomiositis, y la resonancia magnética va a ser, en cuanto a patrones de imagen mejor, más óptima para distinguir entre la piomiositis, la osteomielitis y la artritis séptica, entre las tres enfermedades. Siguiente, por favor. A continuación va a seguir mi compañero Josué Aldaz hablándole sobre la mioneclosis por Clostridium perfringens. Bueno, en este caso tenemos lo que es una mionecrosis clostrídica, o también conocido como gangrena gaseosa. Bueno, tenemos un cuadro resumen de todo este cuadro, como por ejemplo tenemos como es la afección predisponente, que puede ser los traumatismos locales. Vemos en la imagen de la izquierda unas claras pápulas muy grandes que tienen un aspecto necrótico. El dolor que pueden ocasionar estas va a ser un dolor intenso, una toxicidad sistémica que va a ser muy pronunciada. También tenemos una evolución que es extremadamente rápida y una fiebre que puede llegar de moderada a severa, por el mismo estilo de que este tipo de gangrena gaseosa puede estar delimitada o puede rápidamente migrar hacia otros lados. También puede estar presente lo que es la crepitación, que va a hacer que nosotros para este tipo de heridas, como la que está señalando el compañero, sentiríamos una especie como de crujidos, como tocar una bolsa de picahielo. También tenemos que el aspecto de esta área afectada es una pronunciada inflamación, una coloración como podemos estar observando que es desde amarillento hasta bronce de la piel, también puede ser púrpura. Vemos ampollas marrones, como hemos nombrado, áreas parchadas entre verde, negruzcas,
de necrosis, supuraciones serosas sanguinolentas, y como sabemos la causa es el Clostridium perfringens. Sin embargo, no se queda delimitado solamente a este grupo de Clostridium, sino que también pueden ser causa otros de la misma familia de Clostridium. Siguiente, por favor. Bueno, en el diagnóstico diferencial tenemos que vamos a tener a la gangrena gaseosa como uno de los más parecidos a la piomiositis tipo 1 y la tipo 2. Como por ejemplo tenemos en este cuadro diferencial donde vamos a ver que en realidad todas van a causar fiebre, todas estas tres van a causar fiebre. Sin embargo, lo que pasa es que aquí el grado de fiebre que pueden causar va a ser diferente, en especial con la tipo 2 y la gangrena gaseosa, que van a ser las que más fiebre van a causar. Un dolor difuso que en todas va a estar presente, y en la miositis viral o parasitaria, esta va a ser uno de los que más va a estar pronunciado. Un dolor local que va a estar pronunciada más en lo que es en el tipo 2 y en la gangrena gaseosa, es una toxicidad sistémica que también va a estar acentuada en lo que es el tipo 2 y en la gangrena gaseosa. Un tejido que esté expuesto a los productos de gas que tienen sobre todo lo que es el Clostridium perfringens, que en este caso en la gangrena gaseosa va a estar muy presente. Y también tenemos lo que es un portal de entrada a nuestro cuerpo, que solamente en el tipo 1 y en la gangrena gaseosa están muy bien delimitados o identificados. En la gangrena gaseosa, para recordarles que habíamos dicho que es sobre todo en traumatismos. Ya. Y diabetes mellitus, que va a estar presente sobre todo en lo que es el tipo 1, y en la tipo 2 puede estar o no presente. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es un cuadro de confirmación o no sobre las siguientes enfermedades, como tenemos la osteomielitis, la fascitis necrotizante, la piomiositis, gangrena gaseosa, apendicitis, tromboflebitis y erisipela. En donde nos vamos a enfocar más en lo que es la piomiositis, en donde tenemos de fuerte a muy fuerte, solamente fuerte, perdón, lo que son las adenopatías, la enfermedad subaguda, el edema local, la mialgia y las máculas cutáneas localizadas. Ahora, una buena manera de también poder diagnosticar esta enfermedad es la fiebre, y como habíamos quedado en la piomiositis, lo que más va también a predominar es un dolor que es difuso. Por tanto, el dolor local no nos podría, nos podría ayudar para diferenciarlas con las demás. En la gangrena gaseosa tenemos que algunos de estos síntomas se pueden confundir. Sin embargo, también en la osteomielitis existen bastante parecidos. Siguiente, por favor. Disculpe, una pregunta en relación a eso, ahí sí no me... Estoy muy... ¿Qué hace la apendicitis en el diagnóstico diferencial? ¿Es lo que salió en este programa de entrenamiento o usted colocó apendicitis? No, en el cabeza. Pero sobre todo le hacía relación por la enfermedad subaguda y la fiebre, que como vemos es una de las que más está presente en estas enfermedades. Especialmente en la fiebre, porque todas tienen fiebre. Por eso no es... ¿Alguien ha visto apendicitis? ¿Ha sufrido apendicitis alguna vez? ¿Ha visto? No. Porque es así, no sé por dónde. Esa parte es subagudo y de fiebre, pero este es un dolor local. Empieza periumbilical, generalmente. Luego se focaliza en la fosa ilíaca derecha, ¿no es cierto? Y si no es, es una emergencia médica, si no es diagnosticada a tiempo, y peor si dan analgésicos, ¿cómo es piodermis? Siga, disculpe la interrupción. Doc, también
creo que la agregó mi compañero, ya que en el caso de lo que presentaron, la piomiositis puede también presentarse a nivel del músculo psoas y por lo tanto generaba una clínica de tipo Por ahí dolor estaba abdominal. pensando, tal vez en el lado derecho del psoas ilíaco. Podría ser esa razón, ya. Bueno, entonces ahorita vamos a decir los objetivos terapéuticos que se han presentado, que es la erradicación del agente causal, reducir el avance de la enfermedad hacia un estadio séptico, eliminar el dolor y restaurar el tejido y su función. Siguiente, por favor. Bueno, para el tratamiento de la piomiositis vamos a tener que en realidad todo lo que está recomendado en este cuadro va a ser un nivel de recomendación alta, excepto cuando ha existido una infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente, donde en realidad no hay una buena adherencia si es que esto ya ha sido tratado y vuelve a haber una reinfección por el mismo microorganismo. Pero vamos a tener una alta recomendación en lo que es un tratamiento antibiótico empírico con sobre todo lo que son frente a gram positivos y gram negativos, que también tenemos que una vez que la bacteria causante es identificado, los antibióticos administrados deben cambiarse hacia antibióticos que sean específicos para la bacteria que haya sido aislada. Por otro lado, también tenemos lo que es el drenaje del material purulento y que el mismo debe ser eliminado lo antes posible. Y por último, en este cuadro también tenemos que si es que existe una baja respuesta a lo que es el tratamiento antibiótico, se puede utilizar resonancia magnética o tomografía computarizada para evaluar si es que el material purulento ha sido drenado o eliminado de una manera correcta. Siguiente, por favor. Ahora, continuando con esto, también tenemos que el manejo con vancomicina y clindamicina se recomiendan como terapia empírica inicial, y si es que nuestro paciente tiene una falla renal aguda, se puede utilizar lo que es el inesolid. Cuando existe una piomiositis por Staphylococcus aureus meticilino resistente, también, meticilina susceptible, podemos utilizar cefalosporina, cefazolina, cloxicilina y oxaciclina. Y siguiendo con el cuadro, se recomienda realizar un drenaje temprano del material purulento, como había dicho, lo antes posible. Cuando sea necesario, se puede realizar. Las imágenes de control, sobre todo cuando la bacteriemia persiste, y los antibióticos que deben ser administrados vía endovenosa inicialmente, pero una vez exista mejoría, uno podría cambiar este esquema terapéutico hacia lo que es un manejo por vía oral, siempre y cuando no exista una evidencia de endocarditis o abscesos metastásicos. Siguiente, por favor. Bueno, un tratamiento antibiótico para la piomiositis tenemos que se puede clasificar en diferentes partes, una parte empírica, una parte que se enfoca en los Streptococcus, otra parte en los Staphylococcus aureus, que son meticilina resistentes y susceptibles. En la parte que vamos a hablar sobre la terapia empírica tenemos lo que es la ampicilina, el sulbactam, cefipenem, piperacilina, tazobactam y ertapenem. Como habíamos dicho antes, todas estas administraciones de estos antibióticos por su gravedad van a ser intravenosas, para hacerles un recuento nomás. En el Streptococcus se va a utilizar lo que es la penicilina más la clindamicina. En los Staphylococcus aureus meticilina susceptibles puede utilizarse el nacilin o cefazolina. Y por último, en los Staphylococcus aureus meticilino resistentes se puede utilizar la vancomicina
teicoplanin y también el linezolid que habíamos hablado anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora cuando estamos en un régimen de tratamiento por Streptococcus y Staphylococcus beta hemolítico, incluyendo contra los Staphylococcus aureus meticilino resistentes, tenemos lo que es la vancomicina, que se puede dar en dosis de 20 a 30 miligramos sobre kilogramo, que se dice que la dosis no debería exceder los 300 miligramos cuando es esto por vía intravenosa, ¿no? También típicamente se va a utilizar una dosis después de esto de 15 a 20 miligramos sobre kilogramo cada 8 a 12 horas. La dosis anterior era una dosis de precarga, para hacer un poco más claro esto. Unos agentes alternativos que podríamos usar son la daptomicina, que son 4 miligramos por kilogramo, todo intravenoso una vez al día. Linezolida, 600 miligramos por intravenosa 2 veces al día. Y cetarolina, que son 600 miligramos por vía intravenosa cada 12 horas. Siguiente. Bueno, ahora para la terapia antibiótica, en lo que tiene que ver a inmunocomprometidos, tenemos la vancomicina, que debe combinarse con cualquiera de estos regímenes de tratamientos para gram negativos y anaerobios, como es un beta-lactámico inhibidor de la beta-lactamasa. Y como los siguientes que tenemos que nos está señalando Alexi: la ampicilina sulbactam, 3 gramos cada 6 horas, piperacilina, tazobactam, 4.5 gramos cada 8 horas, ticacilina, clavulanato, 3.1 gramos cada 4 horas, una cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona, 1 gramo intravenoso cada 24 horas, más metronidazol, 500 miligramos y también intravenosa cada 8 horas. Ahora, también tenemos que el régimen empírico para la cobertura de gram negativos anaerobios también incluye lo que es una fluoroquinolona más metronidazol. Otra parte también nos dice que podríamos hacerlo con imipenem, meropenem y ertapenem. Siguiente, por favor. Ya. Ahora yo les voy a continuar hablando acerca de lo que son los grupos farmacológicos. Entonces, bueno, primero vamos a analizar un poco acerca de las penicilinas. Y en la parte izquierda tenemos algunos de los fármacos, como lo que son las penicilinas de espectro reducido. Aquí entra lo que es la penicilina G y B. Las penicilinas resistentes a penicilinasas, donde está la cloxacilina, nafcilina y oxacilina, recordando que dentro de lo que comentó mi compañero, tenemos lo que es la cloxacilina y oxacilina. Y las penicilinas de espectro ampliado, en las cuales encontramos lo que es la ampicilina sulbactam y la piperacilina tazobactam. Dentro del perfil farmacológico de las penicilinas encontramos lo que es la farmacodinamia, en la cual generalmente matan a las bacterias de una manera que es inhibiendo la activación de la interconexión y la formación de la pared celular bacteriana. Dentro de la farmacocinética, algunas son estables en el ácido gástrico, pero otras suelen ser lábiles. Tiene una distribución amplia y una eliminación por secreción tubular renal activa, con una semivida corta, y otras también se pueden eliminar por la bilis. Dentro de la eficacia tenemos que son de amplio espectro, van a estar contra estreptococos, meningococos, espiroquetas y estafilococos. Dentro de la seguridad encontramos que son una causa frecuente de reacciones de hipersensibilidad por medicamentos, tales como la urticaria, el choque anafiláctico, la nefritis intersticial, la hepatitis y exantemas cutáneos. Una concentración alta puede causar convulsiones. Dentro de la conveniencia tenemos las contraindicaciones, que son reacciones de hipersensibilidad a las penicilinas, reacción de sensibilidad cruzada con lo que son las cefalosporinas, y en las interacciones la administración conjunta de penicilina con probenecid incrementa y prolonga los niveles séricos de penicilina. Pásale, por favor. Ya.
Ahora, con lo que son las cefalosporinas, encontramos lo que son las cefalosporinas de primera generación. Aquí va a estar cefazolina y cefalexina. En las cefalosporinas de segunda generación, cefprosilo, cefaclor y cefuroxima. En las cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona, cefotaxima, cefdimnir, cefodoxima. Y en las cefalosporinas de cuarta generación, cefepima. Recordando lo que comentó mi compañero, pues tenemos a las cefalosporinas de primera generación, como es la cefazolina. Ya, dentro del perfil farmacológico encontramos que son antibióticos bactericidas, debido a que interfieren con la síntesis del componente, con el componente peptidoglucano de la pared celular bacteriana. Dentro de la farmacocinética tienen una buena absorción y su biodisponibilidad no cambia por los alimentos. La mayoría tiene excreción por medio del túbulo renal, y excepto la ceftriaxona, que se excreta en la bilis. Dentro de la eficacia, encontramos que son fármacos más estables, una mayor diversidad estructural, son más resistentes a beta-lactamasas y tienen una amplia variedad de actividad antimicrobiana. Dentro de la seguridad, tenemos que causan pocos efectos adversos y su perfil de seguridad es excelente. En los efectos adversos, el más representativo tenemos lo que es la hipersensibilidad, con lo que es la irritación local, la tromboflebitis, la necrosis tubular aguda renal, la diarrea, náuseas y vómitos, la intolerancia al alcohol, el hipotrombinemia y las hemorragias graves. Dentro de la conveniencia, en contraindicaciones, cierto grado de sensibilidad cruzada con lo que son las penicilinas, como habíamos nombrado en el grupo de las penicilinas, antecedentes de hipersensibilidad mayor a otras cefalosporinas, y en las interacciones, la secreción renal de las cefalosporinas se inhibe con el probenecid. Pásale, por favor. Ya. Continuamos con el grupo de las lincosamidas. Aquí encontramos lo que es la clindamicina, el cloranfenicol, la quinospristina, dalfopristina, y recordando lo que había comentado mi compañero, pues mencionó lo que es la clindamicina. Entonces, dentro del perfil farmacológico tenemos lo que es la farmacodinamia. Las lincosamidas inhiben la síntesis proteica a nivel del ribosoma 50S, por lo que tiene un efecto bacteriostático. En la farmacocinética se absorben en la mucosa gastrointestinal y es enlentecida por la ingesta de alimentos. Se distribuyen ampliamente en los tejidos y en los fluidos y tiene un metabolismo hepático y excreción por bilis y orina. Dentro de la eficacia son contra los cocos gram positivos y los bacteroides son el blanco. Las infecciones por estafilococos o estreptococos son indicaciones electivas, como las infecciones anaerobias, mono o polimicrobianas, que implican anaerobios y cocos gram positivos. La clindamicina se puede administrar de vía oral o tópica. Dentro de la seguridad tenemos lo que son las reacciones que son náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y tenesmos. También lo que es la diarrea y colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, potencialmente mortal, y un bloqueo neuromuscular y el síndrome de Stevens-Johnson. Dentro de la conveniencia tenemos lo que son sus contraindicaciones a reacción de hipersensibilidad. No se debe usar en caso de embarazo, meningitis o lactancia, y con las interacciones no se da con bactericidas. La clindamicina posee propiedad de un bloqueo neuromuscular. Pásale, por favor. Ya, ahora tenemos lo que son los glucopéptidos. En este encontramos lo que es la vancomicina. Dentro de su perfil farmacológico, inhibe la síntesis de péptidoglicano de la pared celular, bloqueando lo que es la adhesión de nuevas unidades a las cadenas lineales bactericidas. Su eficacia está indicado en infecciones por MERS e infecciones por bacterias gram positivas en pacientes alérgicos a la penicilina. Dentro de su seguridad tenemos lo que son sus efectos adversos. El más importante está la nefrotoxicidad, también puede causar ototoxicidad, puede precipitar también lo que es la colitis pseudomembranosa. En la conveniencia tenemos sus contraindicaciones, que es la hipersensibilidad a dicho fármaco. Y bueno, dentro del costo tenemos que la referencia de vancomicina a 500 miligramos en polvo en el Ecuador tiene un valor unitario de 4.13. Pásale, por favor. Bueno, aquí nos enfocamos un poco más en lo que es la clindamicina, que ya habíamos explicado un poco antes, pero aquí está agregado también lo que es el costo, en la cual la clindamicina en cápsulas de 300 miligramos tiene un valor unitario de 65 centavos. La clindamicina intravenosa de 600 miligramos tiene un valor unitario de 12,50.
También encontramos lo que es la clindamicina tópica de 1.2 gramos por 100 ml en un valor unitario de 6.96. Pásale, por favor. Ya, entonces dentro de la comparación de los grupos farmacológicos, como había comentado mi compañero, teníamos 3. En el primero encontrábamos lo que es la vancomicina más la clindamicina, que se utiliza en la terapia empírica con un perfil farmacológico 5 de 5, una eficacia 5 de 5, a la seguridad 4 de 5 y una conveniencia de 5 de 5, con un total de 19/20. Luego encontramos lo que es la penicilina con un perfil farmacológico de 5 de 5, eficacia 5 de 5, una seguridad un poco más baja de 3/5, la conveniencia de 4/5, con un total de 17/20. Y por último, encontramos lo que son las cefalosporinas con un perfil farmacológico 4 de 5, una eficacia 4 de 5, una seguridad 3 de 5, una conveniencia 4 de 5, con un total de 15/20. Pásale, por favor. Ya, dentro de la selección de grupos farmacológicos del que se tiene evidencia, encontramos que de primera línea va vancomicina más clindamicina. ¿Y de qué manera se refiere vancomicina? De 15 a 20 miligramos. Disculpen que les interrumpa. Tengo una reunión a las 4. Quedamos en selección de grupos farmacológicos y antes de eso quisiera solo una preguntita. ¿Cómo puntúan ustedes eso de 4/5, 5/5 en eficacia, seguridad, conveniencia, costo? Una curiosidad nada más para saber cómo es que le dan el puntaje de seguridad, de eficacia, conveniencia, costo no están, sino eficacia, seguridad, conveniencia. Sí, Doc. Fue de acuerdo a lo que hicimos del análisis del perfil farmacológico, de la eficacia, de la seguridad, de la conveniencia. O sea, fue por eso de cómo vimos que estaba relacionado con el agente causal, o sea, bueno, no con el agente causal, porque como les indicó mi compañero, se hace la terapia empírica, pero nos resulta conveniente por todo el perfil farmacológico que tiene. Entonces, de acuerdo a eso, fuimos puntuando. Pero no es que, o sea, 5/5 es alta eficacia 100%, 1/5. O sea, ¿hay alguna graduación para que ustedes digan, este es 5/5, este es... o no es muy tendencioso cuando ustedes dicen, de acuerdo a la literatura, la bibliografía, vancomicina más clindamicina es las drogas de elección en la terapia antibiótica empírica? Entonces, hay como un bias, hay un sesgo de decir, ese tiene que salir más alto. No es así. Es que fue de acuerdo a la comparación que se fue dando en las guías que se fueron recomendando. Entonces allí fue como que hicieron la comparación entre los fármacos y fue a partir de eso que se fue puntuando. Ok, nos vemos el próximo jueves. Les dejo, tengo una reunión. Un abrazo, cuídense, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que pasen bien, hasta luego.